Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, Geraldino González y quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con el licenciado Jesús Vázquez Martínez, Chu, quien es el secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Chu. Buenos días, queridos amigos. Un placer tenerlo. Bueno, yo pienso que el tema se impone, ¿no? El caso Odebrecht, en el que se incluyen a 6 dirigentes del Partido Revolucionarios Modernos entre los 14 que están imputados. En principio ustedes hicieron un reproche de carácter político incluso al propio presidente Medina. ¿Siguen teniendo ese criterio que hay una manipulación en el proceso, que hay una intención política en el proceso? ¿O viendo ya la documentación están convencidos de que la estrategia es otra o siguen igual? Mire, primero, el Partido Revolucionario Moderno es el partido que lleva la lucha en contra de la impunidad y la corrupción en la República Dominicana. Fuimos nosotros quienes sometimos una instancia a la Fiscalía del Distrito Nacional pidiendo que se explicara cuáles eran los vínculos de Joao Santana, su esposa y su hijo con el presidente Danilo Medina. Fuimos nosotros, fue a este partido que se le negó el derecho de pasar un documental sobre las obras hechas por Odebrecht en la República Dominicana, incluyendo Punta Catalina. Fuimos nosotros el partido que hicimos decenas de denuncias sobre la participación de Odebrecht en la República Dominicana. Es decir, el partido que lleva la voz cantante en contra de la corrupción y la impunidad de este partido. Sin embargo, buenas a primeras, nos encontramos con que el motor de esa lucha, que es el presidente del partido, Andrés Bautista, entonces lo intenta involucrar en un expediente sobre estas cosas, y cuando vemos que someten 14 personas, de las cuales hay 6 dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno, que tuvo una participación solo en 2 contratos. Del año 2001 al año 2004, al año 2006, solamente cuando teníamos nosotros la mayoría en el Congreso Nacional y cuando teníamos el Poder Ejecutivo, solamente tuvo participación en 2 contratos. ¿Cuáles fueron esos 2 contratos? La construcción del acueducto de la línea noroeste del país. Ese contrato llegó al Congreso Nacional en el año 1999, teniendo nosotros mayoría en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, pese a que no teníamos la presidencia de la Cámara de Diputados. Ese contrato llega al Congreso Nacional en 1999. Ese contrato se conoce en el Senado, se produce un cuestionamiento sobre los montos original de ese contrato. El senador de la provincia de Santiago, José Rafael Abinader, hace un planteamiento en el Senado y dice que las informaciones que él tenía es que ese contrato tenía una sobrevaluación. Le pide al presidente ya electo en transición, Hipólito Mejía, que designe una comisión para que estudie ese contrato, porque el Congreso Nacional, como ustedes saben, no tiene facultad para modificar un contrato, para hacer ningún tipo de modificación. O lo aprueba o lo rechaza. El presidente electo ya en ese tiempo, Hipólito Mejía, forma una comisión donde está un ingeniero, Emilio Almonte, y un apellido Gallar, y otro ingeniero cuyo nombre no recuerdo. Y esa comisión, después, conjuntamente con la dirección de INAPA y el secretario técnico de la presidencia, determina... Debía haber sido Augusto Rodríguez Gallar. Sí, Augusto Rodríguez Gallar y Emilio Almonte, pero había otro ingeniero que no recuerdo el nombre. Esa comisión determina que ese acueducto ciertamente tenía una sobrevaluación de 20 millones de dólares. Y entonces someten de nuevo el contrato, reduciéndole 20 millones de dólares e incluyendo que esos 20 millones de dólares sean entonces invertidos en la construcción de 5 acueductos en 5 comunidades diferentes de la República Dominicana. Es decir, el Congreso, dirigido por nosotros, es quien lleva la voz cantante, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, para reducir los costos. La primera vez que eso sucede en el Congreso. ¿Quién era el presidente? ¿Usted o no, el presidente del Senado era Ramón Albuquerque y Andrés Bautista, en ese periodo, 1999-2002. Estuvo Ramón y estuvo Andrés. Entonces, ese contrato se envía nuevamente al Poder Ejecutivo porque no lo podemos nosotros modificar. Y el Poder Ejecutivo entonces envía de nuevo el contrato al Congreso Nacional para que el Congreso lo apruebe ya con la modificación hecha de haber hecho la reducción de los 20 millones de dólares y la construcción de esos 5 acueductos. Yo tengo el acta aquí, el acta del Senado de la República donde se conoció y se aprobó ese contrato.
el día de la sesión del Senado. Chu, Sí. en el día de hoy, la prensa nacional trae, muchos de los periódicos pues ya han tenido acceso digamos, al documento de imputación que hace la Procuraduría a los 14 imputados. Y establece, por ejemplo, el caso del presidente del PRM, establece cuáles fueron los casos en los que él supuestamente estaría involucrado. ¿Usted leyó ese documento? Sí, sí. ¿Está de acuerdo o cree que hay No, una, no, es que no, hay una es que en lo manipulación? absoluto, en lo absoluto. En lo absoluto. En lo absoluto. Quiero que me permita terminar. Sí. Ese es el acta con que se aprobó el contrato para la construcción del acueducto de la línea noroeste. Habíamos 19 senadores presentes. Aquí se hace contar que ausentes estaban, con excusas, Juan Heriberto Medrano, Julio Antonio González Buret, Machacho González, José Rafael Abinader estaba ausente, Ramón Albuquerque estaba ausente, Geraldo Apolinar Aquino estaba ausente, José Jacín estaba ausente y Domingo Enrique Martínez estaba ausente, conjuntamente con el senador Ricardo Sánchez. Se comprobó el quórum y entonces se conoce el tema. Aquí está, cuando se le da ingreso, porque había llegado del Poder Ejecutivo con las modificaciones, el contrato al Congreso Nacional. Comunicación que envía el presidente de la República, remitiendo el contrato relativo al financiamiento del acueducto de la línea noroeste y solicitando que se incluya en la agenda del día de hoy para su aprobación en los términos que fue remitido. El presidente de la República solicita que se incluyera ese día en la sesión del Senado, en los términos que fue remitido el contrato para la construcción del acueducto de la línea noroeste. Pero aún más. Entonces, el senador César Augusto Matías pide que sea incluido en la orden del día de esa sesión. El senador de la provincia de Dajabón, Rafael Jiménez Castro, pide que sea incluido. La senadora Ginés Bulnigar, senadora por Puerto Plata, en esta acta, yo se la voy a dejar a ustedes para que ustedes tengan la oportunidad de verla y vean la verdad sobre estas cosas. Dice la senadora Ginés Bulnigar que debía de posponerse conocimiento de ese tema unos días más para que nosotros viéramos los acuerdos en que había llegado el Poder Ejecutivo junto con la compañía para la construcción de esa obra. El senador Bernardo Alemán pide que sea incluido en la orden del día y entonces ese contrato se incluye en la orden del día, pero para incluirlo se hace con el voto contrario de 5 de los 19 senadores. El senador Enrique López, en una puntual intervención, fallecido senador Enrique López, dice lo siguiente: señor presidente, colegas senadores, yo quiero significar que este debatido préstamo que tanto afanó nuestro querido hermano y amigo Darío Gómez Martínez, que fue quien llevó la voz cantante para el conocimiento de ese préstamo, ido de tiempo, fue una de sus luchas principales que llegó a enfrentar hasta posiciones partidarias en defensa de su comunidad. Cuenta con nuestro voto favorable, si es hoy o si es mañana, pero pido que sea dejado sobre la mesa para que los senadores estudien la última versión, porque ya se había estudiado. La modificación que se había hecho. Tenía 3 años en el Congreso Nacional ese contrato, para que tuviéramos la modificación que se habían hecho. Yo intervengo, en un momento, interviene también el senador José González Espinosa, donde nosotros planteamos precisamente que se dejara para que se conociera el día siguiente o se conociera el lunes. Resulta que la semana siguiente de esa sesión era Semana Santa. Finalmente, el senador Bernardo Alemán pide que ese contrato sea conocido. Y yo planteo lo siguiente: senador Jesús Vázquez Martínez, yo veo con preocupación que un tema como este quiera aprobarse a la carrera, digo yo, porque ha llegado ese día al Congreso Nacional. Yo sé que hay la prisa, porque hay una demanda, recordemos, echemos hacia atrás, ¿verdad? 15 años atrás. 15 años atrás, lo que era esa línea noroeste, que usted iba, salía de Mao, era tanque de agua, todo el mundo pidiendo agua, y nosotros que vivimos eso, que fuimos en varias oportunidades en ese esfuerzo, conocíamos la situación. Pero yo digo lo siguiente:
Yo veo con preocupación que un tema como este quiera aprobarse a la carrera sin que los distinguidos senadores que tenemos que rendirle cuenta mañana al país no hayamos tenido tiempo de sentarnos a ver ese contrato con el cual todos los senadores estamos identificados, todos los senadores entendemos que es correcto, todos los senadores entendemos que hay un compromiso con la línea noroeste del país. Todos vamos a votar por ese contrato para la construcción del acueducto. Pero ¿y por qué hacerlo hoy sin nosotros leer lo que envió el Poder Ejecutivo? Cuando lo prudente, cuando lo correcto es que nosotros le demos tiempo para leer ese contrato y nosotros dar entonces un voto aprobatorio consciente de lo que nosotros estamos aprobando. Esa fue mi intervención. El presidente del Senado, en ese entonces, el senador Andrés Bautista, dice lo siguiente: señores senadores, la verdad es que nosotros tenemos compromiso y lo manifestamos el 27 de febrero. Entre las cosas agendadas para esta legislatura, entendemos la necesidad que tiene la línea noroeste y la perseverancia de los senadores de la línea noroeste para el conocimiento de este proyecto. Cuando hablábamos y propusimos que por lo menos nos reuniéramos mañana, es para darle un tiempecito para que se leyera ese proyecto, es decir, lo que había mandado el Poder Ejecutivo. Yo creo que esto es un compromiso de todos, lo hemos dicho públicamente, pero ¿por qué no esperar por lo menos mañana para poder leerlo y que se conozca? Se ha solicitado de que por lo menos le demos un plazo de hora para verlo, por lo que se ha planteado la posición que personalmente nosotros tenemos. Chu, ¿qué quiere usted decir con eso? Finalmente, para que ustedes tengan cómo se votó, de los 19 senadores presentes, 5 votamos que se dejara para conocerse al día siguiente, 14 votaron que era para conocerse ese día. Entonces se somete a la votación ya el contrato. Y de los presentes, 19 senadores, doña Ginés dice: yo estoy abogando para que se deje para conocerse después, pero yo tengo un compromiso con la línea noroeste. Yo voy a votar para su aprobación. Y 4 senadores, Andrés Bautista, José González Espinosa, Enriquito López y yo, no votamos por el contrato. ¿Qué quiere decir eso, Chu? Que en esa obra no hubo ni soborno ni sobrevaluación. Lo que estoy diciendo es que el único contrato en 16 años que yo pasé en el Senado, que se somete a un experticio tan profundo es ese contrato, que se le baja 20 millones de dólares, que el presidente del Senado, hoy enjuiciado, cuestionado, es quien lleva la voz cantante para que no se apruebe ese día, porque quería tener mayor conocimiento. ¿Cómo puede influenciar a alguien en un contrato que tiene 3 años en el Congreso Nacional, supuestamente para su aprobación? Y el presidente del Senado, a quien se le cuestiona hoy, es precisamente quien lleva a los cantantes. Bueno, una de las acusaciones en contra de él es que era muy ágil en la, pero eso es lo que estoy tramitación diciendo. de Lo los que contratos. estoy diciendo es que tiene 3 años en el Senado el contrato. ¿Cómo puede ser ágil si tiene 3 años en el Senado? Entonces, el otro contrato, cuestionado. Pero Alfredo Pacheco no era presidente de la Cámara de Diputados cuando se conoció ese contrato. La presidenta era Lila Albuquerque, ¿verdad? No era Alfredo Pacheco, era Lila Albuquerque, la presidenta de la Cámara de Diputados en ese entonces. El otro contrato, Pinalito. Pinalito es un contrato que viene de los años 80. En el año 1984 se hace un estudio, una empresa norteamericana, un estudio de costo y lo valora en 110 millones de dólares. En el año 1984, 110 millones de dólares. Ese contrato se deja, no se le da seguimiento en los 10 años del presidente Balaguer, ni en los 4 años del presidente Leonel Fernández. Cuando César Sánchez, nombrado administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, entonces retoma el tema, porque César trabajaba en la corporación durante todos esos años, cuando Marcelo Jover era administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad. El presidente de la República somete al Congreso Nacional el contrato para la construcción de la hidroeléctrica Pinalito. Yo recuerdo que César Sánchez me pide a mí, yo siendo presidente del Senado, que el interés que tiene
y los años que tiene de lucha para la construcción de esa hidroeléctrica, que va a generar 50 megas de energía eléctrica. Yo digo, bueno, César, lo que yo puedo hacer es reunir todo el bloque de senadores del partido, de todos los senadores del país, incluyendo los voceros de los bloques, y tú le explicas entonces las virtudes del proyecto. César va al Senado de la República, se hace una reunión con todos los senadores, con todos los bloques representados en el Senado, y se hace una explicación de la importancia y de los beneficios para el país de la construcción de esa hidroeléctrica de Pinalito, que va a generar 50 megas de energía eléctrica, es un costo de 131.7 millones de dólares. Es decir, del año 2004, que fue estimado el costo en 110 millones de dólares, entonces aumenta a 131.7 millones en el año 2003, 19 años después. 19 años después. Es que estamos hablando de contratos que durante muchos años se estuvieron concibiendo y que fueron enviados al Congreso Nacional, y fíjate tú cómo se aprueba. Entonces, cuando uno ve el cuestionamiento que se hace a un hombre de la conducta, de la actitud, de su vida de Andrés Bautista, incluyen ahí propiedades que él había comprado en el año 1987 y en el año 1998. Y entonces están diciendo que él la compró durante ese periodo, y yo aquí demuestro que Andrés Bautista estaba identificado con el proyecto, pero no votó ni para que se incluyera en la agenda ni para que se aprobara el contrato. Lo que quiero decir con esto es que realmente... ¿En qué gestión se conoció Pinalito? ¿Bajo la jurisdicción de qué presidente del Senado? Siendo yo presidente del Senado. Diciendo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Pero ese contrato de Pinalito se aprobó y no se comenzó su ejecución en el gobierno de Hipólito Mejía, sino se comenzó en el gobierno de Leonel Fernández a partir del año 2004, porque el presidente Hipólito Mejía dijo, como ese es un contrato que no hay tiempo para nosotros ejecutarlo, yo prefiero mejor que sea el próximo gobierno que ejecute el contrato. Chu, durante el proceso de investigación, usted fue llamado a la Sí. Procuraduría también. Correcto. ¿Qué tipo de indagatoria se hacía en esas conversaciones o en esos interrogatorios? Porque aparte de esos contactos, de esas conversaciones con ustedes, se supone que la Procuraduría General de la República hizo una investigación de cruce de cuentas, de datos, de bienes, de inmobiliario. Pero en el caso particular suyo, que fue presidente del Senado, que fue interrogado en ese proceso, ¿en qué ambiente se daba esa? Mira, primero fuimos nosotros lo primero que cuando estalla el escándalo de Odebrecht, hicimos un comunicado público donde decíamos que nosotros estamos a la disposición, si algo podíamos aportar por nuestro paso por el Congreso Nacional, el presidente Hipólito Mejía, por la presidencia de la República, estamos a la mejor disposición. Día después nos llamaron de la Procuraduría General de la República, fue el presidente del partido, Andrés Bautista, fui yo, y fue el compañero Alfredo Pacheco. ¿En qué se basó el interrogatorio? En qué nosotros podíamos aportar con relación a esos contratos. Si teníamos cuenta internacional, yo le dije, sí, yo hice una cuenta internacional en el año 1986. Yo era cónsul dominicano en Venezuela, y para enviar los recursos recaudados en el consulado había que tener una cuenta, porque era en dólares que había que enviarlo, y yo recibía dinero en bolívares en Venezuela cuando era cónsul de la República Dominicana. Y yo dejé una cuenta con 300 bolívares. Yo no sé si está el banco y si está la cuenta todavía. Nunca he recibido transferencia de fondos de nadie, no tengo empresa, no tengo compañía. Yo vivo de la producción agropecuaria, de lo que he vivido toda la vida, y de la pensión del Senado de la República. No tengo bomba de gasolina, no tengo empresa, no tengo empresa, la famosa esta, offshore. Sí, no tengo nada de estas cosas. Pueden buscar todo lo que ha sido mi declaración de bienes desde que fui gobernador en el año 1982. Desde que fui senador, yo soy un hombre que estoy para que investiguen todo lo que yo soy, lo que yo he sido. Si tengo amigos, si tengo testaferros, si tengo familia, mi familia vive en la humildad mayor que usted puede imaginarse, yo quiero que investiguen todo. Yo no tengo absolutamente nada que ocultar, como lo sé que también Andrés Bautista no tiene nada que ocultar. Ahora, cuando uno mira declaraciones como la del secretario general del PLD, que dice que pasó por el lodo y no se ensució, o el del ingeniero Ramón Alburquerque, que le preguntan, y él habla de su gestión, pero cuando le preguntan de sus compañeros, le dice al periodista como que aguante, que apague la cama.
¿cuál es el nivel de confiabilidad que tiene la propia clase política de sí mismo, de su propio rol? Mira, yo no quiero enjuiciar la conducta de nadie. Cada quien tiene que responder de su conducta individual. Yo sí puedo decir que Andrés Bautista es un hombre honorable, que Andrés Bautista es un hombre serio de trabajo. Él y su familia son un verdadero paradigma de trabajo y han dado un ejemplo de vida en su comunidad. Y yo puedo decir de Alfredo Pacheco, yo puedo decir de los compañeros que están siendo perseguidos en esta oportunidad. Entonces, yo no sé cómo puede ser, yo no sé cómo puede ser que en un contrato, que Andrés Bautista aprobó 2 contratos, ¿verdad? Que no votó por uno, ¿verdad? Y entonces resulta que a Andrés Bautista se le está cuestionando. Sí, pero, entonces, lo que aprobaron, $4.000 millones de contrato. Pero lo que Andrés Bautista aprobó $266 millones. Lo que aprobaron $4.000 millones de contrato, entonces no tienen ningún cuestionamiento. Entonces cuestionan a otros senadores, ¿verdad? Quiero insistir en la pregunta porque no solo me quiero referir a don Andrés, que tendrá que hacer su defensa, porque el PRM tiene a 6 miembros. ¿Sigue el PRM creyendo que es una persecución política lo que hay en el expediente? Bueno, pero hay que ver 2 cosas. Primero, las personas que se están enjuiciando. ¿O usted no metería la mano por todo lo que están del PRM? Yo quiero un poco. Las personas que se están enjuiciando del año 2001 al año 2004, que fueron funcionarios públicos, ¿verdad? No, 2014 dice. No, pero estoy diciendo, en el tiempo que fue Hipólito Mejía presidente, fue en el año 2001 al 2004. Del 2001, bueno, 2004 fue que gobernó el presidente Mejía. Y reitero, el contrato del acueducto de la línea noroeste del país llega a nombre de Andrade Gutiérrez y Asociados, que después se alía con Odebrecht, que fue el que se conoció, se aprobó y se ejecutó en gran parte. El otro contrato llega en el gobierno de Hipólito Mejía y se ejecuta en el gobierno de Leonel Fernández. No se ejecuta en el gobierno de Hipólito Mejía, sino en el gobierno de Leonel Fernández. Son esos 2 contratos. Y entonces resulta que después de eso se conocen 30 contratos más y solamente se cuestionan esa parte del contrato. Y del año 2012 al año 2016 no hay ningún tipo de cuestionamiento cuando el gobierno ejecuta el 62% de los recursos invertidos por Odebrecht en la República Dominicana. Es precisamente del año 2012 al año 2016. Repito, del año 2012 al año 2016 está el 62% de recursos que Odebrecht invierte en la República Dominicana y no hay ningún tipo de cuestionamiento. Entonces hay cuestionamiento a 2 obras, una ejecutada, enviada por Leonel Fernández al Congreso Nacional, que fue el acueducto de la línea noroeste. Se reducen los costos, el presidente del Senado no vota. ¿Cómo? Y entonces resulta que la inmensa cantidad de obras y de contratos ejecutados y aprobados en otras gestiones, entonces eso no tiene ningún tipo de cuestionamiento. ¿Cómo cambia el escenario político esta iniciativa de la Procuraduría que involucra a 6 miembros del PRM de la oposición, que involucra a 8 del PLD, incluyendo 3 de su comité político? Mire, nosotros vamos en todos los escenarios a demostrar que el presidente del Partido Revolucionario Moderno es inocente. Nosotros estamos convencidos de su inocencia y que esto lo llevaremos hasta donde sea necesario llevarlo para demostrar que Andrés Bautista García es inocente, que nuestros dirigentes son inocentes. Y vamos nosotros a luchar, ¿verdad?, a seguir la lucha para que en la República Dominicana cese la impunidad y la corrupción. Jesús Vázquez Martínez, muchas gracias por hablar con nosotros. Muy amable. Buena suerte. Y buena suerte. ¿Cómo no? A ustedes, amigos, sigan con la programación normal de Telemicro Canal 5.